Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenido a Coronavirus, la pandemia. Este programa especializado en la enfermedad del virus que es ocasionada por el virus del SARS-CoV-2. La enfermedad se llama COVID-19 y en este día que vamos a presentarle el día de hoy, vamos a hablar precisamente de cómo es el desarrollo de la enfermedad una vez que las personas han generado anticuerpos, ya presentan un resultado a la prueba de PCR negativo, pero el virus sigue ahí de alguna manera y en muchas personas les ha afectado. Hay que recordar que este es un programa que se realiza desde los estudios de la Universidad de Guadalajara para más de una decena de cadenas a nivel nacional e internacional. Le damos las gracias a todas las personas que prestan su señal de las televisoras públicas para que las personas puedan tener conocimiento, puedan tomar las mejores decisiones. Recuerde que estamos en Canal 44 TV, en redes sociales, Twitter y Facebook, y tenemos también una línea de WhatsApp para que usted también nos pueda mandar un mensaje, una pregunta en el 33 22 42 06 90. Como le decía, vamos a tratar el tema de los pacientes post-COVID. Además, aquí en México se registró ya el primer caso de la nueva cepa, esta cepa que se encontró en Reino Unido. Hoy, mejor dicho, el día de ayer domingo por la tarde-noche, se confirma la llegada de un primer paciente, le vamos a decir en qué parte de México. Además, hasta un 36% de pacientes que tuvieron COVID-19 podrían tener alguna secuela neurológica. Reporta también la Organización Mundial de la Salud que 22 países de Europa detectaron ya una variante. Hay que recordar que este virus está mutando todo el tiempo, que no hay que generar una alarma, pero sí hay que estar atento a las indicaciones de los especialistas. Y por supuesto tendremos reportes en vivo desde varios puntos del planeta, entre ellos Italia. Vamos pues con la información del día de hoy. Pacientes que han padecido COVID-19 sin antecedentes de enfermedad hoy sufren daños en su salud. El síndrome post-COVID advierte que podría durar un año y algunos de los riesgos vienen en la siguiente información. La COVID-19 recrudece el planeta y llega a los 2 millones de muertes. El acelerado aumento en los últimos días alerta aún más al sistema de salud mundial. Incluso, las secuelas que deja el coronavirus en las personas son de alta observancia médica por los daños de tipo neurológico, inmunológico, renal, pulmonar, cardiovascular, nutricional y del sistema osteomiarticular, lo que podría llevar a incrementar la cifra de enfermos y muertes. De tener un sistema de salud integral y personalizado, el paciente post-COVID debería tener un seguimiento puntual para reducir los daños. Sin embargo, sucede todo lo contrario. Estudios internacionales se pronuncian por realizar investigaciones y seguimiento puntual en la gravedad de los pacientes, así como analizar el tiempo de hospitalización, las complicaciones, la descompensación generada por enfermedades crónicas no transmisibles y la edad, y agregar a pacientes que cursaron con COVID-19 en su domicilio sin una atención médica. El analizar estos indicadores, señala un artículo de la Revista Cubana de Medicina Física y Rehabilitación, se tendría herramientas evaluadoras para cuantificar con exactitud las secuelas y crear estrategias de tratamiento personalizadas para restablecer la condición física, psicológica y social del paciente. Entre las herramientas a utilizar para una descripción detallada de las secuelas y lograr una intervención personalizada están los instrumentos de control, pruebas funcionales respiratorias, pruebas para pacientes con afectación cardiovascular, la evaluación de la marcha por un laboratorio funcional de movimiento, evaluación de las funciones cognitivas, las emociones y la discapacidad. Aunque estudios reiteran algunas secuelas que deja la enfermedad coronaria como dificultad respiratoria, tos, fatiga,
debilidad muscular, limitaciones en las actividades diarias, trastornos emocionales y cognitivos. Hay otro tipo de padecimientos que pueden ser más graves. Pacientes con síntomas y asintomáticos de COVID-19 han cursado con una variedad de afectaciones. Algunos han perdurado por meses e incluso han sido de nuevo hospitalizados. Y en quienes no tenían alguna enfermedad, hoy la padecen. De los 90.180.000 personas que han enfermado por COVID-19 a lo largo de este tiempo, un porcentaje medio cursa el síndrome post-COVID, que podría durar 1 año y con riesgos a la salud, informó Isaura López Villalobos. El día de hoy le vamos a dedicar este programa precisamente a los pacientes post-COVID. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son las consecuencias de haber transitado por esta enfermedad? En algunas personas se manifiesta de una manera mucho más fuerte. En las personas que fueron asintomáticas se dieron cuenta por las consecuencias de la enfermedad. De esto vamos a hablar un poco más adelante. Como todos los días nos vamos hasta Ginebra, Suiza, a la sede de la Organización Mundial de la Salud, donde nuestro corresponsal Pablo Gómez, corresponsal también de la Agencia EFE, nos contará qué es lo que ha sucedido este fin de semana en la Organización Mundial de la Salud. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los casos globales de COVID-19 se acercan a 88,4 millones después de que se reportaran más de 790.000 nuevos contagios en la última jornada, según los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud. El total de fallecidos ronda los 1,92 millones después de la cifra récord en una sola jornada de más de 15.500 muertes del sábado y otras 12.400 registradas el domingo. América supera los 38,8 millones de casos, mientras que Europa, con una curva algo más estable, acumula casi 28,8 millones. En África y en Asia las cifras de casos diarios están ahora en cierto ascenso, aunque en cifras absolutas la incidencia del coronavirus en ellas es menor que en los dos continentes citados previamente. En cuanto a los países, Estados Unidos, con más de 21,7 millones de casos, sigue siendo el que tiene más contagios en números absolutos y su curva de positivos diarios sigue al alza. India, el segundo país más afectado por encima de los 10,4 millones de casos, muestra un repunte después de 3 meses de lento descenso en casos diarios. Brasil, a continuación, ha superado los 8 millones de casos con alguna jornada, alcanzando cifras récord hasta más de 80.000 casos, mientras que en Rusia, con 3,4 millones de contagios, la gráfica sigue a la baja. Reino Unido ha superado ya los 3 millones de casos y su curva sigue en cifras récord. Mientras tanto, Francia, Italia y España, con 2,7, 2,2 y 2 millones de contagios respectivamente, muestran ligeros ascensos pero lejos de los máximos registrados en noviembre. En cuanto a los pacientes recuperados en el planeta, ascienden a 64 millones y de los casos aún activos, un 0,5%, es decir, unos 108.000, se encuentran en estado grave o crítico. Y al margen de las cifras, un apunte: un equipo de expertos internacionales de la OMS va a visitar China esta semana para llevar a cabo una investigación sobre los orígenes del coronavirus SARS-CoV-2. Los técnicos de la Organización Mundial de la Salud llegarán el jueves 14 de enero y cooperarán con científicos locales en dichas pesquisas. Recordamos que el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmó hace unas semanas estar muy decepcionado por las trabas que Pekín estaba poniendo a la misión, aunque las autoridades de China negaron estar poniendo esos impedimentos. Reportó desde Europa Pablo Gómez para el programa Coronavirus, la pandemia. Bueno, y además recordar que este fin de semana se vivió una jornada histórica en España, precisamente en Madrid, por la nevada. Vamos a ver qué consecuencias tiene esto para la contención de esta enfermedad de la COVID-19, sobre todo porque se habla ya de una tercera ola de coronavirus, sobre todo en países occidentales. Vamos ahora a la línea telefónica. Tengo a mi compañera Elizabeth Ortiz, y es que aquí en México se detectó un caso de esta nueva cepa de coronavirus que se originó, se entiende que en Reino Unido. Esta nueva cepa ya llegó a México. ¿A dónde? Tengo en la línea telefónica Elizabeth Ortiz. Adelante, buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, un saludo a la audiencia.
Pues bueno, el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica de la Dirección General de Epidemiología, el INDRE, pues terminó de llevar a cabo la secuenciación completa del genoma de un caso confirmado de COVID-19 con el antecedente de tener un viaje internacional y pues bueno, con el antecedente de ser un ciudadano de Reino Unido. Entonces, esta secuencia revela que la muestra tomada a la persona corresponde al linaje de la nueva variante que viene justamente de Reino Unido. Es decir, que el virus que enfermó a esta persona pertenece a la nueva cepa. Bueno, se trata de un ciudadano extranjero que tiene 56 años de edad y que llegó a la Ciudad de México el 28 de diciembre proveniente de Ámsterdam. Al día siguiente viajó a Tamaulipas, ubicada en el norte del país, y bueno, como labora en una empresa internacional, esta persona cuenta con el protocolo de hacerse una prueba PCR una vez que pues llega a un país extranjero, ¿no? Y su test fue realizado en un laboratorio privado. Entonces, se trata de un paciente que no tenía síntomas, pero que resultó positivo. Y el 31 de diciembre, la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica realizó una prueba PCR y confirmó la infección. Bueno, esta persona estuvo aislada desde su llegada. El 4 de enero fue hospitalizado en la clínica privada porque su saturación de oxígeno era de 84%. Y luego el equipo médico indicó que podría continuar un tratamiento, pero ya de manera ambulatoria. Sin embargo, el 8 de enero nuevamente vuelve al hospital privado, pero esta vez ya con mascarilla de oxígeno porque su salud empeoró. Y luego, el 9 de enero, pues bueno, lamentablemente esta persona ya fue intubada. Así que hasta el momento continúa ingresada en esta clínica privada. En el seguimiento a las personas, en este vuelo, 2 resultaron negativas a la prueba PCR y 31 de ellas están asintomáticas, es decir, que desde que compartieron el vuelo no han tenido ningún signo o síntoma de COVID. Y bueno, en tanto las autoridades todavía están en la búsqueda de 12 personas más para ver cuál es pues si tienen la infección o no. Bueno, hoy se cumplen 14 días desde que llegó este pasajero y es el momento en el que se pueden esperar casos secundarios. Y bueno, hasta el momento todavía no se han identificado. Es importante comentar que hasta el momento este instituto, el INDRE, ha estudiado a más de 500 muestras a las cuales a través del proceso de genotipificación han buscado estas mutaciones correspondientes a esta nueva variante de la que tanto se ha hablado, que proviene del Reino Unido. O sea que México, con este caso, que no es un caso leve, sino que se trata de un caso grave, porque justamente recordemos que se ha comentado en repetidas ocasiones que sí es esta cepa mucho más contagiante, como que se propaga más rápido, pero que no incide en la gravedad. Bueno, en este caso, el primer paciente que detecta México con esta nueva variante, pues bueno, esta persona sí desarrolló síntomas de gravedad. Entonces, hasta el momento, como comentábamos, está intubada y las autoridades están a la espera de su evolución para darle seguimiento a este caso que se ha vuelto tan emblemático en el país. Es el primero, pero además con signos de gravedad. Hasta aquí la información, Omar. Muchísimas gracias, pues ahí tiene usted este caso que se reportó en Tamaulipas y que, como lo decía mi compañera Elizabeth Ortiz, a quien le agradezco el reporte, pues la nueva cepa de Reino Unido es más contagiosa, pero hasta el momento no se ha podido confirmar que sea más letal. Muchas gracias, Elizabeth. Muy buenos días. Muy buenos días. Yo voy a una pausa y continuamos aquí en Coronavirus, la pandemia. Ya estamos de nuevo en Coronavirus, la pandemia, este programa especializado en la enfermedad de la COVID-19, una producción que le decía se realiza desde los estudios de la Universidad de Guadalajara para casi media centena de señales públicas en toda Latinoamérica y por supuesto que aquí también en México. Vamos a continuar con el programa del día de hoy que estamos dedicándoselo precisamente a las personas que se han recuperado de esta enfermedad. Los pacientes post-COVID-19 conectados a ventiladores mecánicos podrían sufrir una estenosis traqueal. Lo que más se ha notado de esta pandemia del SARS-CoV-2 es que no tiene palabra de honor.
porque hay miles de personas que no han presentado síntomas, otras solo algunas molestias o síntomas graves. Hay quien sufre complicaciones que les ha provocado la muerte. Algunos miles de pacientes presentan síntomas leves o moderados durante meses y otros superan la patología, pero arrastran graves secuelas. Los especialistas enfatizan en la necesidad de distinguir lo que son las secuelas post-COVID y el COVID persistente. La Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia explicaron que las secuelas se refieren a aquellos pacientes que han estado graves, en la mayoría de los casos han estado ingresados y en muchas ocasiones han tenido que permanecer en la unidad de cuidados intensivos. Detallaron que la secuela es el daño que se ha producido en una parte del organismo y que puede prolongarse bastante tiempo o incluso durante toda la vida. Y la COVID-19 persistente es cuando se produce un mantenimiento de los síntomas por encima del tiempo que se considera normal en esta enfermedad. Se trata, por lo tanto, de la misma sintomatología de la enfermedad. En ciertos casos es un grado similar al del momento del inicio, en otros inferior y también puede ser de una manera fluctuante. Las secuelas más características y con mayores casos de la COVID-19 es la fibrosis pulmonar. Esto es una inflamación que se produce en el pulmón que deja una especie de cicatriz que provoca consecuencias de modo permanente o semipermanente durante un tiempo, informó Rocío López Fonseca. Vamos a hablar en un momento de cómo deberían de estarse recuperando los pacientes post-COVID-19. De lo que también vamos a hablar es de cuáles son las secuelas neurológicas. Hasta un 36% de pacientes que tuvieron COVID-19 presentan alguna consecuencia neurológica. Martín, de 57 años, superó la COVID-19 y el síndrome de Guillain-Barré. Es un paciente post-COVID. Enfermó en abril de 2020. Un mes después empezó a perder sensibilidad y movimiento en los dedos de manos y pies. Eso provocó varias caídas. Llegó a pensar que los síntomas se debían a la debilidad por bajar de peso como efecto de la enfermedad. Fue internado nuevamente, esta vez en un hospital privado. Los estudios confirmaron que se trataba del síndrome de Guillain-Barré. Su función respiratoria fue alterada y por eso Martín fue intubado. Respondió de manera favorable y lo dieron de alta. Lleva más de 3 meses en rehabilitación. El pronóstico de una recuperación más lenta falló y afortunadamente va muy bien. El personal médico de rehabilitación del Instituto Mexicano del Seguro Social le hizo varios estudios y encontró que a partir del cuadro de COVID tiene alteraciones en la audición, informó la especialista a cargo, Aide Gibraltar Conde. El diagnóstico de Guillain-Barré con variante Miller-Fisher involucra los nervios craneales con parálisis en ambos lados de su cara, como es el caso de Martín, agregó la médica. La especialista comentó que del 6 al 36% de pacientes post-COVID-19 pueden tener alguna secuela neurológica, como este síndrome, informó Elizabeth Ortiz. Si bien la enfermedad de COVID-19 demostró que afecta principalmente a los pulmones por ser una patología respiratoria, varios estudios que se han llevado a cabo indicaron que las personas que porten el virus del SARS-CoV-2 pueden llegar a tener daños en el cerebro y estos pueden ser daños duraderos. En un estudio publicado en The Lancet, se analizaron las complicaciones neurológicas y neuropsiquiátricas de COVID-19 en 153 pacientes. Se desarrolló una red en línea de notificación de informes de casos de respuesta rápida en los principales organismos de neurociencia del Reino Unido, como la Asociación de Neurólogos Británicos y la Asociación Británica de Médicos de Accidentes Cerebrovasculares. Los síndromes clínicos generales asociados con COVID-19 se clasificaron como evento cerebrovascular, estado mental alterado, neuropatía periférica u otra. Los casos que se notificaron fueron eventos cerebrovasculares, hemorragia intracraneal, vasculitis del sistema nervioso central. Otros pacientes presentaron estado mental alterado, otros encefalopatía no especificada e incluso también informaron de personas con trastornos neuropsiquiátricos, tenían psicosis de inicio reciente, otros un síndrome neurocognitivo demencial y otros tenían un trastorno afectivo. Algunos de los pacientes estudiados que presentaban estado mental alterado tenían menos de 60 años. Por lo tanto, el estado mental alterado fue considerada la segunda consecuencia más común en los pacientes con COVID e incluyó encefalopatía o encefalitis y diagnósticos psiquiátricos primarios que a menudo ocurren en pacientes más jóvenes, informó Rocío López Fonseca.
Y bueno, le damos la bienvenida en el estudio al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo de la Universidad de Guadalajara. ¿Cómo está, doctor? Quiero saludarte, Omar. Muy buen día. Muy bien, afortunadamente, gracias. Pues hoy vamos a dedicarle el programa precisamente a pacientes post-COVID. ¿Cuáles son las consecuencias de haber transitado por esta enfermedad? Y sobre todo porque estamos viendo que no solamente está dejando consecuencias en el sistema respiratorio, sino incluso en otras partes, en otros sistemas del propio organismo. Doctor, como primera pregunta quisiera decirle cuáles son las principales manifestaciones que se han podido notar en pacientes post-COVID. Bueno, este síndrome es complejo, Omar. De hecho, la Infectious Diseases Society of America, la IDSA, publica hace escasos 7 días, el 4 de enero para ser precisos, una revisión de todo este complejo, conocido ahora como síndrome post-COVID agudo, y cuáles son precisamente las principales afectaciones que integran este síndrome post-COVID. Bueno, lo hemos escuchado ya en algunas cápsulas que han antecedido a este comentario, en donde las manifestaciones respiratorias persistentes, las manifestaciones neurológicas y neuropsiquiátricas, también las manifestaciones cardiovasculares y particularmente algo que está llamando mucho la atención, un estado de poca concentración mental a manera de un estado de, se conoce como cerebro nebuloso. De hecho, los norteamericanos acuñaron ese término de fog brain para referirse a este hallazgo que están presentando los pacientes post-COVID. Y en este caso, cuando me dice cerebro nebuloso, ¿cuál es la manifestación? ¿Qué es lo que dicen los pacientes que sienten? Que no logran una concentración mental, que no logran, por ejemplo, recordar con claridad hechos recientes, sobre todo, olvido frecuente de las cosas, inseguridad y momentos también de trastornos emocionales del tipo depresión o del tipo ansiedad. Ansiedad frecuentemente, diría yo que con más frecuencia que depresión. Y esta ansiedad frecuentemente conduce a otra sintomatología ya propia de la ansiedad, lo cual convierte en un círculo vicioso este síndrome post-COVID, en particular en su esfera de orden cognitivo y de las emociones. Ahora, la parte más impactante del síndrome post-COVID lo está haciendo precisamente la secuela respiratoria, en la que estamos viendo cada vez con mayor frecuencia a pacientes que tuvieron un cuadro de COVID agudo que requirió oxígeno suplementario o que requirió oxígeno a alto flujo ya en hospitalización o que requirió de soporte ventilatorio mecánico y que lamentablemente generó fibrosis pulmonar, y son pacientes que están teniendo necesidad de oxígeno durante incluso algunas semanas, en tanto el esquema o las estrategias de rehabilitación pulmonar mejoran ese estado, esa secuela, para poder reducir la cantidad de oxígeno suplementario. Entonces, sí lo estamos viendo con mucha frecuencia. Diría que hasta en un 30% de los pacientes que fueron hospitalizados para recibir soporte ventilatorio, y lamentablemente algunos de ellos están sufriendo de fibrosis pulmonar residual.
Entonces, este es el espectro del síndrome post-COVID. No lo presentan todos los pacientes que tienen COVID. Está bien definido que lo presentan los pacientes que tuvieron mayor severidad de la enfermedad aguda y de igual manera se ha clasificado de acuerdo a esta publicación que comento de la ITSA en manifestaciones persistentes del COVID, en secuelas del COVID y en estados posiblemente de reinfección por COVID. Claro. Entonces hay que diferenciar en todo momento estas tres grandes categorías del síndrome post-COVID agudo, pero me parece que con motivo de la temática que ocupa el día de hoy este programa, la persistencia de las manifestaciones de COVID creo que y las secuelas de COVID creo que es algo en lo que el equipo médico, los sistemas de salud y por supuesto los pacientes y la familia debemos estar muy atentos. Doctor, voy a tener que ir a una pausa, pero quiero regresar precisamente con los problemas que se están generando además de los pulmones. Parece que nos estamos concentrando muchísimo en estos órganos, pero hay todo un sistema que puede estar dañado. ¿Cómo se puede recuperar? ¿Cuáles son las fechas? Hemos visto, por ejemplo, que la Universidad Nacional Autónoma de México ha generado ya talleres en línea para tratar de recuperar mucho más rápido a pacientes que transitaron por esta enfermedad. Pero si me lo permite, lo platicamos después de esta pausa. Continuamos aquí en Coronavirus, la pandemia. Continuamos en Coronavirus, la pandemia, este programa especializado en el virus del SARS-CoV-2 que genera la enfermedad de la COVID-19. En recientes días, la Organización Mundial de la Salud ha detectado que 22 países de Europa ya han presentado pacientes con alguna variante de esta enfermedad. En la primera rueda de prensa del año, el director de la OMS en Europa, Hans Kluge, informó que en los 27 países que participan en el monitoreo de exceso de mortalidad por todas las causas, se notificaron cerca de 313.000 defunciones. Eso equivale a un aumento de 3 veces las defunciones registradas en 2018 y cerca de 5 veces las pérdidas humanas de 2019. A inicios de 2021, más de 230 millones de personas en la región de Europa viven en países bajo confinamiento, y más países están listos para anunciar medidas de bloqueo en esta semana. La transmisión en toda la región se ha mantenido a tasas de infección muy elevadas, advirtió. El impacto del periodo de vacaciones, de las reuniones de familias y comunidades y cualquier relajación del distanciamiento físico y el comportamiento del uso de mascarillas todavía no se puede determinar. Hasta ahora el suministro de vacunas es limitado. Y con una carga mayor sobre los sistemas de salud, la priorización de inmunizar a los profesionales del sector es vital, informó Elizabeth Ortiz. Y hago un enlace telefónico en este momento con mi compañera Laura Serrano. Ella es corresponsal de la agencia EFE que se encuentra en Italia para que nos dé un reporte de lo que ha sucedido en las últimas horas en este país. Adelante, Laura, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, Omar. Buenos días a todos. La situación en Italia está más o menos bajo control, sigue habiendo muchos contagios diarios, estamos más o menos en una media de unos 19.000 contagios al día y en torno a los 400 fallecidos. El número de hospitalizados se mantiene más o menos constante, aunque sí que es cierto que en los últimos días ha habido un ligero repunte, sobre todo en algunas regiones del norte, por ejemplo Lombardía o Véneto, y algunas del sur como Sicilia o Calabria. Estas son algunas de las regiones en las que las cifras de contagio son más altas y son las que más preocupan al gobierno. En todo el país los datos de COVID son todavía elevados, aunque se descarta que estemos viviendo ahora mismo una tercera ola. Hay que esperar para ver si las medidas de control adoptadas durante las Navidades han evitado
el descontrol de la curva del virus o no. Prácticamente todas las regiones del país han retrasado la vuelta a las aulas. Estaba previsto que los estudiantes de secundaria volvieran hoy a las escuelas, pero la mayoría de las regiones lo han retrasado a lo largo del mes de enero. Hay otras medidas de control, por ejemplo, tenemos un toque de queda que empieza a las 10 de la noche, están cerrados los museos, los cines, los bares y los restaurantes tampoco abren en las regiones con más casos. El gobierno italiano espera que la situación mejore con la campaña de vacunación, pero lleva su tiempo y las autoridades calculan que habrá unos 15 millones de personas vacunadas ya para mayo. Sobre la cepa británica se detectaron una decena de casos a finales de diciembre en varias zonas del país, pero han sido casos localizados, no es una cosa generalizada, no se ha extendido por todo el país de forma descontrolada. Y esta es un poco la situación que tenemos aquí en Italia. Perfecto, pues te agradezco mucho el reporte. Muy bien, muchas gracias. Un saludo para todos. Muy buena tarde para ti. Bueno, nosotros continuamos en el estudio con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, lo primero que le quiero preguntar es, además de los pulmones, ¿qué otros daños en órganos, mejor dicho, dentro de nuestro cuerpo, se están generando durante la enfermedad de la COVID-19 que después pueden tener consecuencias? Que casi cada órgano y sistema puede tener sufrimiento durante la fase de COVID agudo. Particularmente los pacientes que tienen mayor inflamación generalizada, sistémica, pueden tener afectación pulmonar, por supuesto, pero también cardiológica, neurológica, renal, hepática, incluso pues hay manifestaciones tan diversas como, por ejemplo, oculares, la piel, en fin, todos los órganos y sistemas pueden tener eventualmente daño cuando particularmente se desarrolla un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica severa en COVID-19. Esta respuesta inflamatoria obedece, entre otros factores, a lo que llamamos la liberación de citocinas inflamatorias, que son parte incluso de nuestro sistema inmune, Omar, y que a manera de una tormenta de citocinas pueden generar procesos inflamatorios que pueden persistir incluso más allá de la fase aguda y que son o pueden ser los responsables de la sintomatología persistente en estos pacientes con COVID y que pueden ser responsables del síndrome post-COVID. También se han identificado como parte de estas manifestaciones los estados trombóticos o microtrombóticos, porque cuando nos preguntan ¿y por qué persisten tantos síntomas en algunos pacientes con COVID? Ahí tenemos que clasificar en dos grandes grupos el por qué pueden tener esta persistencia de la sintomatología. Un primer grupo, porque el virus generó tal daño a órganos y sistemas que ese daño ya estructural en estos órganos pues genera su afectación y su disfunción a lo largo de tiempo adicional que no sabemos cuánto será finalmente. Pero otros es por el hecho de que pueden persistir respuestas inflamatorias y además estados microtrombóticos a lo largo de un tiempo prolongado. En el primero de los casos, Omar, por ejemplo, una afectación que vemos con frecuencia, además de la fibrosis pulmonar, también el daño renal en algunos pacientes que tuvieron estados críticos del COVID y hospitalización, por ejemplo, en unidades de terapia intensiva. Pero en el segundo de los casos o en la segunda categoría, pacientes en los que pueden, decía, persistir esos estados microtrombóticos que pueden afectar a los mismos pulmones, que pueden afectar al corazón, que pueden afectar al cerebro y que pueden también afectar vasos sanguíneos de extremidades, por ejemplo.
Claro. Y este segundo grupo de pacientes, por ejemplo, puede requerir de terapia con anticoagulantes por periodos largos, incluso hasta por 6 meses después de la fase aguda de COVID. Doctor, he notado que en las últimas semanas que se ha acelerado el crecimiento de esta enfermedad, hay algunas familias que se resisten muchísimo a que sus pacientes sean intubados. Sí. Esta resistencia viene por el miedo de cuáles podrían ser las consecuencias en caso de que salvaran la vida, pero ¿qué pasaría con el después? ¿Cuáles son las consecuencias de ser intubado? Bueno, no intubar ante la necesidad de intubar, pues representa el riesgo de morir. Evidentemente, los pacientes que tienen COVID-19 y que requieren intubación, bueno, de antemano son pacientes críticos y la estimación es que entre 65 y 70% de quienes son intubados lamentablemente pierden la vida. Entonces, el temor está en eso, precisamente, pero no hacerlo, habiendo criterios para realizarlo, pues representa un riesgo mucho mayor y lamentablemente han ocurrido escenarios en donde esta negativa pues ha llevado al paciente a la muerte. Claro. Sin embargo, el 35% entonces salvan la vida. Así es. ¿Qué pasa con ellos? Eso. Este grupo de 35% puede tener más síndrome post-COVID. Lo decíamos hace un momento. Mientras más severidad, mayor posibilidad de síndrome post-COVID. Pero ese síndrome post-COVID puede manejarse, puede ser llevadero, pero tampoco se ha descrito que termine por ser un síndrome persistente a largo plazo. La pandemia tiene un año y fracción, Omar. Entonces no sabemos cuánto tiempo duran los síntomas de este síndrome post-COVID agudo. Depende, claro, del que este síndrome sea debido a una secuela como la fibrosis pulmonar. Ahí los síntomas pueden durar más tiempo, ¿no? Pero entonces, lo que yo le diría a las personas que están en esa disyuntiva de si la intubación o la no intubación, es que cuando hay criterios de intubación, esa es la alternativa para sobrevivir. Y es una apuesta. Y es claro, por supuesto. Ahora, pues claro que hay pacientes que después de intubación o después de el haber tenido sufrimiento por hipoxemia antes de la intubación, pues pueden tener alguna secuela, incluyendo secuela neurológica. Pero como bien tú lo dices, es una apuesta primero para sobrevivir y bueno, después para poder sortear con el manejo adecuado y con la detección oportuna un síndrome post-COVID. Decía mi compañera Rocío López en una de las notas que presentábamos el día de hoy que la enfermedad de la COVID-19 no tiene palabra de honor. Claro. Y puedes transitar en una primera ocasión como asintomático y hemos visto que hay personas que ya han pasado por la enfermedad 1 o 2 o quizá incluso 3 veces con síntomas distintos. Sí. ¿Qué pasa con los asintomáticos? ¿Cómo de repente ellos pueden decir, yo me enfermé? Pues los asintomáticos, por principio de cuentas, desarrollan menos anticuerpos y durante un periodo más corto de tiempo. Entonces, quien tuvo un COVID asintomático puede tener una reinfección. Luego, con síntomas. Con síntomas, claro. Un siguiente episodio puede ser incluso más sintomático que un primer episodio. Hemos visto también lo contrario. Pero el paciente que tiene reinfección y que tiene más sintomatología también puede tener más síndrome post-COVID. Eso es algo que está descrito en la literatura. El paciente asintomático rara vez tendrá, digamos, más adelante alguna sintomatología. Por eso es asintomático y así finalmente transita
por la historia natural de su enfermedad. Pero también algo que ocurre, y lo estamos viendo cada vez con más frecuencia quienes atendemos a pacientes con COVID, y nos preocupa mucho, es como una doble ola de sintomatología. Es decir, tienes como la fase aguda, varios días, 10 días, con síntomas leves, moderados. Pareciera que en el 10º día el paciente está mejorando. Parece que un par de días o 3 está el paciente mejor y luego vámonos, de nueva cuenta sintomatología, como si en algunos de ellos, bueno, no como si, de hecho lo tenemos documentado, claro, tuvieran una nueva ola de inflamación, porque todo esto que estoy hablando, Omar, finalmente es el reflejo de un proceso inflamatorio, insisto. Entonces, en estos pacientes es muy importante, a través de incluso exámenes de laboratorio, estar vigilando su respuesta inflamatoria. Doctor, tengo que ir a una pausa. Quiero dedicarle el último segmento de este programa del día de hoy a la recuperación. ¿Cuáles son las fechas? ¿Qué es lo que deberían de darse en los talleres, ¿no? Vamos a una pausa y regresamos. Claro que sí. Regresamos a Coronavirus, la pandemia. Vamos, antes de continuar con la charla con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, vamos hasta Londres, donde el alcalde ha declarado un estado de emergencia en la capital británica ante el descontrolado aumento de casos de coronavirus que ha puesto a los hospitales de la capital al borde del colapso. El alcalde de Londres, Sadiq Khan, ha declarado el estado de emergencia en la capital británica ante el descontrolado aumento de casos de coronavirus, que ha puesto a los hospitales de la capital al borde del colapso. La última vez que se declaró una situación de este tipo en Londres fue en 2017, cuando se incendió la Torre Grenfell, donde murieron 72 personas. Fue el peor incendio de Reino Unido en un edificio residencial desde la Segunda Guerra Mundial. El ayuntamiento lamentó que las crecientes tasas de infección de COVID están ejerciendo una enorme presión sobre el sistema sanitario público en un momento en el que ya está saturado. Tan solo la semana pasada se registró un aumento del 42% en la cantidad de personas que necesitan respiradores mecánicos. Actualmente hay más de 7,000 personas hospitalizadas con COVID en Londres, un 35% más en comparación con el primer pico de la pandemia en primavera. Cabe recordar que la semana pasada el primer ministro Boris Johnson anunció el regreso del confinamiento estricto hasta mediados de febrero. El confinamiento incluye la obligación de permanecer en casa y solo se puede salir para trabajos esenciales, compras de alimentos y medicamentos o asistencia sanitaria, informó Rocío López Fonseca. Y lamentablemente la Organización Mundial de la Salud ha podido documentar que la carrera por la vacuna anti-COVID está encareciendo el precio. Hay 42 países que están implementando la vacunación segura y efectiva. De ellos, 36 son de ingresos altos y 6 son de países de ingresos medios. Por eso existe un problema claro de que aquellos con ingresos bajos y medios aún no están recibiendo la vacuna, advirtió el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Esta carrera está subiendo los precios de las vacunas y poniendo en riesgo a las personas más pobres, pero además es una estrategia que puede llevar a la derrota de todos, pues se le dará al virus la oportunidad de mutar. Nos encontramos en un momento muy peligroso de la pandemia de COVID-19, añadió el director de la OMS. Por otra parte, Michael Ryan, director del área de emergencias de la organización y de la epidemióloga del organismo, la doctora María Van Kerkhove, aseguraron que más allá de que las nuevas variantes del virus sean más infecciosas, son los comportamientos individuales los que están contribuyendo a que se intensifique su propagación. La vasta mayoría de la población de este planeta continúa susceptible de ser contagiada, explicó Ryan.
Aunque no existen unas estadísticas fiables, la cifra de personas que aún pueden contraer el virus podría ser hasta de 3/4 partes de la población mundial, informó Elizabeth Ortiz. Muchas gracias a nuestras compañeras por la información que hacen que este programa esté nutrido con información que a usted le conviene para que tome mejores decisiones. Continuamos aquí en la mesa con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, llega la etapa de recuperación y muchas personas, usted lo ha dicho, pues tienen sus órganos dañados, afectados, todavía incluso inflamados. ¿Y cuál es la mejor manera para recuperarse? ¿Cuánto tiempo puede durar alguien con este síndrome post-COVID? Bueno, primero, Omar, lo que la mayor parte de agencias internacionales han definido como inicio del síndrome post-COVID es 3 semanas a partir de la fase aguda de COVID-19. Digamos que todo lo que ocurra a partir de la semana número 3 ya se considera por definición síndrome post-COVID. Segundo, la mayor parte de estos pacientes, diría el 98%, no tienen persistencia viral. El virus ya no está ahí cuando inicia el síndrome post-COVID. Es decir, en una PCR saldrían negativos. En una PCR podrían salir negativos. El virus como tal ya no está ejerciendo el daño de forma directa. El daño en el síndrome post-COVID es la respuesta inflamatoria que se generó a partir de la respuesta inmune contra el virus que estuvo presente en la fase aguda. Entonces, los tiempos para la recuperación, te diría, son variables. Si hablamos primero de los tiempos de recuperación del episodio agudo, evidentemente va a depender de qué tipo de COVID tuvo el paciente. La Infectious Diseases Society of America y en general los Centros para Control de Enfermedades, la propia Organización Mundial de la Salud, etcétera, clasifican al COVID agudo en asintomático, leve, moderado, grave y crítico. Y cada una de estas categorías, digamos, tiene la definición de cuándo considerarlo como tal. Bueno, a mayor gravedad, dijimos, mayor duración de la sintomatología en la fase aguda y mayor posibilidad de un síndrome post-COVID. Y decíamos, en el síndrome post-COVID tenemos como 2 grandes ramas. Aquella en la que el síndrome es causado por daños a órganos y sistemas que ocurrieron durante la fase aguda, y la otra categoría, la persistencia intermitente de inflamación y de microtrombosis en diferentes órganos y sistemas. Entonces, para hablar de tiempos, hablando de la fase aguda ya lo comentamos, pero hablando de la fase post-aguda o post-COVID agudo, es muy difícil hablar de tiempos. Hay pacientes en quienes, por ejemplo, una secuela neurocognitiva ha durado 3 meses. 3 meses de, por ejemplo, ese estado de poca concentración, todo lo que dijimos de fog brain, pero en pacientes, por ejemplo, con mucha fibrosis pulmonar, la duración puede ser de alrededor de 3 meses o más tiempo, dependiendo del grado de fibrosis pulmonar. Cada caso es individual por el nivel de daño que pudo haber quedado. Pero también hay que decir que el 75% de los pacientes con COVID leve, moderado, no tienen síndrome post-COVID, se acaba y se terminó completamente. Y ya no hay síntomas. Así es, así es. Sin embargo, hay algunas instituciones como la UNAM que están ya ofreciendo talleres de recuperación pulmonar. ¿De qué se tratan estos talleres? Bueno, se trata de, a través de expertos en la materia de rehabilitación pulmonar, por ejemplo,
que habitualmente son los neumólogos y también profesionales de carreras técnicas universitarias superiores, que tienen perfectamente claro qué mecanismos pueden ayudar a que una persona tenga mejor función pulmonar, teniendo o no teniendo fibrosis pulmonar residual después de un episodio de COVID. Por ejemplo, por etapas a estos pacientes se les instruye respecto de la utilización de oxígeno suplementario, cómo dosificarlo, cómo estarlo titulando de acuerdo a la oximetría que va teniendo el paciente, cuánto tiempo tenerlo durante el día o si tenerlo exclusivamente durante la noche como respaldo. Pero además de todo lo anterior, cómo mejorar tanto los volúmenes como las presiones de inspiración y expiración, ejercicios a través, por ejemplo, de dispositivos muy sencillos que se conocen con el nombre de espirómetros incentivos, pero existen también otros aparatos para mejorar el estado respiratorio. Y algo que es muy importante, ¿en qué momento y qué tipo de actividad física realizar para mejorar el estado pulmonar y cardiovascular? Todo eso está integrado en cursos de esta naturaleza y que, por cierto, efectivamente es muy valioso el contar con estos cursos en línea. Les son de utilidad al paciente y a su familia, que frecuentemente son quienes están apoyando para que el paciente salga adelante. Doctor, yo le agradezco mucho que me haya acompañado el día de hoy, como Con siempre. todo gusto, Omar, es para mí un gusto siempre. Gracias. Nosotros nos vamos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Coronavirus, la pandemia. Recuerde que este programa se realiza desde los estudios de la Universidad de Guadalajara. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.